Durante el mes de febrero tuve varias lecturas bastante buenas, solo un par que fueron decepciones, pero en general fue un mes bastante bueno, con un poquito de romance, con un poquito de ciencia ficción, con un poquito pues de todo. Como saben, estos wrap-ups se hacen en directo, por lo que si no se quieren perder el próximo, pues suscríbanse al canal. Pero bueno, déjenme abajo en los comentarios cuál fue su mejor lectura durante el mes de febrero. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Si les interesa alguno de estos libros, ya saben que este wrap-up, o sea, este video y el directo tienen capitulitos marcados así con el tiempo donde empiezo a hablar de cada libro, por lo que pues pueden irse específicamente a ese libro que les llame la atención y pues les recomiendo mucho irse al directo donde hablo a muchísima más profundidad de todas estas lecturas. Primer libro que leí durante el mes de febrero fue Mi Policía de Betham Roberts. De este libro hice un video específicamente como comparando la historia en la novela contra la película. ¿Qué tiene esta novela? Pues realmente me pareció bastante X, no me pareció muy interesante en prácticamente nada. Algo que sí es curioso que dice aquí en la contraportada es que está inspirada en la vida de E.M. Forster. Eso sí está interesante, ¿verdad? Tengo pendiente leer algo de Forster, principalmente Maurice. Hay una cosa muy interesante que pudo haberse explotado muchísimo más, que es el hecho de Mi Policía, ¿verdad? Que haya sido un romance con un policía. En resumen de este libro, pues que en general es un libro bastante aburrido. Tiene sus puntos interesantes, ¿verdad? El hecho de que Tom sea un policía y toda la parte ideológica que eso conlleva, que es más interpretación que plasmado por la misma Betham Roberts. La narración es también algo que con la que duele mucho a el libro, con la que el libro sufre mucho, porque pues no hay mucha exploración de mucho lado, dejando como muy desbalanceado la perspectiva de Marion, que le permite como hablar de un montón de cosas que dan igual y no aportan nada realmente a la trama. Y pues en general pues es solo un romance que no, o sea, tuvo la oportunidad de abordar otros temas, pero que no lo hace, y pues así de simple. Un libro, en mi opinión, bastante aburrido. Ese fue Mi Policía de Betham Roberts. El siguiente libro del que voy a estar hablando es uno que tenía muchas ganas porque ha estado sonando bastante. De este libro también ya he hablado, que es A Song for the Wild Build, que es la primera parte de Monje y Robot, que me pareció el libro pues muy bonito. O sea, es como digo, la idea esta de que sea cozy, ¿verdad? Sea una lectura sencilla, fácil de digerir, fácil de empatizar. Los personajes siempre tienen como la respuesta en la punta de la lengua, en la que pues sí, obviamente hay dificultades, ¿verdad? Dex está viviendo crisis en su existencia y crisis de significado, ¿verdad? De quién soy, para qué soy, pero las respuestas llegan bastante sencillas, ¿verdad? Es un existencialismo muy bien adaptado para que todo el público lo entienda. También está todo el tema del trabajo, Dex diciéndole al robot que pues no sabía qué hacer con su vida, no sabía por qué se sentía así, porque sentía la necesidad de trabajar y de hacer las cosas y de ser productivo, cambiar lo que hace para hacer como diferentes cosas que le llenen, y porque eso no es suficiente. Y el robot dice así como, le responde como: es que no entiendo, porque debería ser suficiente. Porque debería ser suficiente simplemente existir y experimentar la vida. Entonces, pues esas son de las reflexiones bien interesantes y muy bonitas que tiene la novelita. Obviamente entra así como parte de la ciencia ficción, ¿verdad? De hablar de robot, ¿verdad? Y dónde están tus sentimientos, o cómo interpretas el mundo, o cómo todo eso. Que es pues interesante, ¿verdad? También ver la yuxtaposición entre algo que no puede experimentar la vida en todos los sentidos en los que nosotros interpretamos la existencia, y que
pues aún así son unos con la tierra, y no solo unos con la tierra físicamente, sino también espiritualmente, en la cuestión de no atarse a algo, sino tener la libertad de moverse como hojas al viento, para ponernos poetas clichés, comparado con la vida humana, ¿verdad? Una vida orgánica que vive, incluso en esta utopía, vive de una manera muy poco orgánica, ¿verdad? Muy estructurada, muy poco libre y todo esto, ¿verdad? Y pues en resumen o en general, creo que eso es más o menos el libro. Sí es cierto que en partes al mero inicio me quedaba un poco como esperando que ya empezara la acción. O sea, la trama principal comienza a la mitad del libro. Entonces, pues eso fue más o menos A Psalm for the Wild Build, Monje y Robot, la primera parte. Muy bonito libro, se lo recomiendo bastante. El siguiente libro que leí es otro que tenía muchas ganas, que es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Me pareció un muy buen libro que me enganchó totalmente. Sí es cierto que al inicio me pareció un poco lentillo, ahí que no se terminaba moviendo. También hay un punto en el que a Daniel se le alborotan las hormonas y termina deseando a todas las mujeres que hay en su vida. Entonces esa parte también me pareció un poco incómoda, pero en general es una muy buena novela, ¿verdad? Y al final pues ya estaba yo así como comiéndome las páginas para saber qué diablos. El libro me pareció muy entretenido. Sí es cierto que tiene sus partes un poco lentas, unas partes que no me terminaron de convencer, principalmente al inicio y cuando a Daniel se le alborotan las hormonas. El tema político está muy interesante. Zafón no tiene miedo en dejar clara una postura. O sea, no es de las personas que solo dicen, ¡wow! La guerra está mal, ¿verdad? Que obviamente, sino que termina teniendo cierto posicionamiento crítico al contexto sobre el que está escribiendo. Bastante sutil, ¿verdad? Tampoco exageradamente puesto de... iba a decir de muerte a Franco, pero eso sí que lo dice a través de un personaje que se presenta como un poco el cómico. Que ya voy a llegar a Fermín, porque Fermín es mi personaje favorito de toda la novela. Pero también, o sea, tiene ese posicionamiento que al final deja a la interpretación de los símbolos que se pueden encontrar en, como dije, el cementerio, los libros de Carax, la relación entre Carax y Daniel. Y probablemente más que ahorita se me olvidó. Que no sé cómo va a continuar el siguiente, porque la historia se termina bastante bien con esto. Pero bueno, eso fue La sombra del viento, recomendado. Carlos Ruiz Zafón, como digo, para mí tiene una magia en la pluma de que, o sea, termina enganchando de una forma que pocos pueden. Siguiente libro es probablemente la mayor decepción de todo el mes, que es La piedra de la paciencia, de Atiq Rahimi. La premisa es sumamente interesante, pero este libro es la epítome de una buena idea terriblemente desaprovechada. La piedra de la paciencia es un mito persa, si no estoy mal, que es la de Sangue Saur. Es una piedra que las personas le pueden como contar sus penas, contar sus dolores, sus penas, sus dificultades y todo eso, y la piedra poco a poco los va absorbiendo hasta que se rompe, ¿verdad? Se destruye, absorbe tanta como negatividad que se destruye, y una vez se destruye, las personas quedan libres de sus pesares. Un mito muy interesante, una fábula muy interesante. ¿Cuál es el problema de este libro? Pues obviamente se centra en las dificultades de el ser mujer en una sociedad muy reaccionaria, en una sociedad muy estricta en cuanto a los roles de género, muy estricta en el tema religioso, muy estricta en pues todo, ¿verdad? Entonces, pues es una premisa muy interesante. ¿Cuál es el problema? Que Atiq Rahimi es un hombre. O sea, no tiene las vivencias de una mujer afgana en Afganistán con todo este contexto y así. La conoce mejor que yo, definitivamente, porque yo soy un hombre y encima de eso no soy afgano. Pero aún así, pues tiene sus cosas, ¿verdad? En el positivo hay como
muy interesante, o reflexiones muy interesantes en cuanto a cómo se perpetúa el patriarcado en las sociedades. Entonces, hasta ahí queda lo bueno, ¿verdad? Porque el resto es la mujer hipercentrada en la sexualidad. Y que, oh por Dios, todo lo que quería ella era un buen orgasmo. Que la liberación sexual es muy importante, sí. Pero que es que ese no es todo. O sea, que mujeres oprimidas por un sistema patriarcal, pues es que tienen más que preocuparse que solo tener un buen orgasmo. Se centró en solo un aspecto cuando es un problema muchísimo más amplio. Y la otra parte que también queda así como un poco a medias es el tema de la religión, ¿verdad? Que se publicita este libro que habla también sobre el extremismo religioso y todo eso. Este libro poco lo critica, pues, o sea, solo lo contextualiza y dice la guerra es mala y es como, ok, profundo análisis el tuyo. Y es muy interesante porque de alguna forma termino, aunque no lo tenga planeado, leyendo libros que funciona comentarlos juntos, ¿verdad? Y que terminan siendo útil compararlos y este tipo de cosas. Entonces mantengan en mente lo que estoy diciendo ahorita sobre la piedra de la paciencia de Atiq Rahimi y recuérdenlo cuando hable sobre Mujer en Punto Cero de Nawal El-Saadawi. El siguiente libro que leí es también dentro del contexto de el Día del Cariño y febrero y todo eso. Es Heartstopper de Alice Oseman. Leí los 5 tomos que están publicados ahorita. Es una historia muy, muy, muy tierna, muy cute. O sea, esto también sería un romance cozy. Sería pues un romance utópico, siguiendo mi propia exigencia de los temas. En el que pues sí, todo lo que se habla es simplemente muy bonito y todo es perfecto. O sea, todos los personajes dicen lo que tienen que decir en el momento perfecto. Todas las respuestas que dan a preguntas son perfectas. Hay problemáticas, pero solo el momento justo para intrigar, pero que siempre terminan de la manera perfecta. Hay antagonistas, pero solo el tiempo suficiente para dar ese arquito súper rápido de dar la excusa a Alice Oseman de como exponer sus argumentos de por qué pues, la homofobia está mal y cosas por el estilo. Es una historia casi es demasiado perfecta. Eso es positivo, tener buenos ejemplos que estamos muy acostumbrados y principalmente acostumbrados en la literatura LGBT de finales tristes y problemáticas y que todo es triste y todo eso. Es bueno tener buenos ejemplos, ¿verdad? Para, otra vez, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no vivimos en una sociedad así? Y eso es Heartstopper, o sea, así. Bonita, se la recomiendo. Por supuesto, pasemos a otra lectura que creo que la puedo considerar mi mejor lectura del mes, que es Mujer en Punto Cero de la escritora egipcia Nawal El-Saadawi. Como digo, es muy similar en cuanto a la temática con la piedra de la paciencia. Egipto y Afganistán están un poco lejos y su historia también es distinta. Entonces no voy a decir que la historia que nos presenta Nawal El-Saadawi y la de Atiq Rahimi sean iguales, pero tienen el contexto, ¿verdad?, de una sociedad muy patriarcal, muy estricta, muy cerrada, muy todo esto. Y ambas son historias de mujeres confesando o hablando de su vida y de las cosas que tuvieron que hacer para poder vivir. Y este libro supera por kilómetros, años luz a esa otra novela de Atiq Rahimi. No sé si se me entendió lo que acabo de decir, porque yo me estoy haciendo bolas tremendamente, pero que me pareció muy interesante en relación a este texto de Virginie Despentes y de esta novela de Nawal El-Saadawi. En resumen, Mujer en Punto Cero es una novela tremenda, muy bien escrita, muy fuerte, trata un tema duro, pero necesario para, pues como digo, ver la sociedad y ver como las bases, ¿verdad? Porque al final de cuentas todos estos, aunque sean ejemplos un poco más fuertes que lo que vivimos en promedio nosotros, que tampoco tantísimo más, porque no, pero que deja ver las bases, ¿verdad? Sobre lo que está construido todo esto y lo que al final de cuentas, pues eso, ¿verdad? Es nuestra sociedad. Y es súper fuerte, y es tremendo, y termina siendo muy positivo, ¿verdad? Porque es una mujer realmente empoderada
en la forma no capitalista, sino realmente de la existencia, de estar empoderada y encontrar el poder y luchar por la libertad de ella misma, no solo como propia, ¿verdad? Sino desde un punto de vista realmente colectivo de decir por qué, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Y pues eso, ¿verdad? Que es una novela tremenda, así de simple, así de simple. Pero bueno, eso fue Mujer en Punto Cero, Nawal El Saadawi. Esa fue mi lectura africana del mes, recomendada totalmente. El siguiente libro que leí fue El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Me pareció tremendo. Iba a ser muy difícil para mí explicar por qué. No podría ni siquiera como destacar un cuento sobre otro, porque se sienten casi como una novela desarticulada, pero tampoco una novela porque no sigue una trama como tal, ¿verdad? No hay personajes comunes, no hay trama como tal que se comparta. Pero es que tampoco siento que se puedan considerar solo como cuentos individuales, sino que es un ente fragmentado en diferentes aspectos que terminan dando una visión caleidoscópica de una misma cosa. Algo que sí es de resaltar es que Rulfo era un narrador impresionante. O sea, increíble la forma en la que escribe este señor. Y que es que todos los cuentos se complementan los unos a los otros, ¿verdad? Tiene siempre esta atmósfera de un páramo, del páramo mexicano en el verano. Habla de las clases bajas, ¿verdad? De los campesinos, de los cambios sociales. Lo que termina siendo lo que conecta a todos, aparte de la atmósfera, es la violencia, ¿verdad? Pero violencias de muchos tipos. O sea, casi siempre violencias físicas, ¿verdad? Violencias de pau-paus. Pero violencias, ¿verdad? De diferentes categorías. No sé, o sea, no sé qué más decir. Una maravilla. Léanlo porque es increíble. El próximo libro es Oveja Negra y otras fábulas del escritor guatemalteco-mexicano hondureño Augusto Monterroso, que son cuentos, microcuentos, que son en general fábulas, ¿verdad? Que utilizan animales para dar, no siempre, pero para dar una moraleja. Este libro no tienen excusa, léanlo. Y Augusto Monterroso es que es increíble. Como digo, son fábulas. O sea, nuestros protagonistas son animales que nos lo plantea Monterroso en ya sea fábulas, estrictamente con lo que es el género de la fábula, ¿verdad? Con su moraleja y todo eso. Nos plantea otros como muy ligeros, muy de risa, ¿verdad? De ocurrencias. Y otros así como... Entre los de moraleja podemos decir hay unos con crítica social, con crítica política y otros con más una posición como filosófica hasta cierto punto. Hay unos que destacan, por ejemplo, Caballo imaginando a Dios. Mi favorito personalmente es El cielo imperfecto, que es uno más así como filosófico. Monterroso critica la política, hace crítica política a través de fábulas, o sea, escondido, pero no por eso se esconde de dar una crítica como Dios manda. Lean por favor los cuentos de Monterroso porque son tremendos. Ya estamos llegando al final. El siguiente que terminé es La Fundación de Isaac Asimov. Este lo leímos en lectura conjunta con Elvis, o Elvis la planificó. No voy a hablar demasiado a profundidad de este libro porque tengo pensado hacer un video dedicado solo a esto. Vayan a ver el canal de Elvis, que ahorita no está subiendo mucho contenido, pero todo lo que ya tiene publicado es maravilloso, y para estar pendientes cuando publique algo más porque así, es referente aquí en BookTube de la ciencia ficción, y pues es al final de cuentas quien me llevó a leer este libro. Como mención rápida, ¿verdad? Me interesó bastante la estructura, ¿verdad? Porque no es una estructura bastante sencilla y que los cambios de perspectivas y de tiempo se dan en momentos poco ortodoxos o que estamos poco acostumbrados. Eso está genial. Está genial también la concepción de psicohistoria, y eso es como lo más interesante. De ahí tengo mis reservas, ¿verdad? Desde el punto de vista político, porque pues al final de cuentas lo que está buscando esta fundación es imperialismo, ¿verdad? Y yo soy antiimperialista.
Fuera de eso, pues hay cosas que me parece que quedan un poco a medias, ¿verdad? Como estos saltos, como digo, de los capítulos, termina teniendo como dejando mucho espacio muerto, y que todo el drama sea como un comerciante convence a las personas de comprar su producto, y eso no me interesó especialmente. Lastimosamente no me pude unir a los verbazos, a la plática que organizó Elvis al terminar el libro. Pues me hubiera gustado comentarlo con el resto. Lo único que voy a decir así como más concreto es el tema de la violencia es el último recurso del incompetente. No. O sea, eso es, o sea, lo voy a decir, no se lo tomen a mal, pero eso lo puede decir solo una persona que nunca ha tenido que luchar. Eso es fundación. Estén pendientes al comentario individual que voy a hacer sobre la novela. Y la última novela que terminé y que voy a estar hablándoles es Mugre Rosa de Fernanda Trías, la uruguaya Fernanda Trías. Y quedé muy sorprendido de muchas cosas. Y es que no sé quién dice que este libro es una distopía o que es ciencia ficción, porque no lo es. Eso no quita que el libro es muy bueno. No sé cómo llega a esto, porque el libro no trata de esto. El libro trata de soledad, de desamor, de maternidades e hijitud. En mi opinión, todo esto es símbolos, muchos símbolos, para hablar de soledad, de alienación y de principalmente soledad. La historia es muy buena y al final llega a pegar, llega a golpear. Y uno sí le toma aprecio a los personajes y la búsqueda de significado y la búsqueda de libertad y la búsqueda de algo, ¿verdad? Al final de cuentas, lo único que hace la protagonista es buscar cualquier cosa. Ella no sabe qué, pero buscar. Y al mismo tiempo buscar con el miedo de perder de donde vengo. Perder lo único que hay estable en mi vida. Y en eso creo yo que puedo resumir más o menos esta novela. Pero pues sí, es una muy buena novela, se la recomiendo mucho. Valió la pena finalmente leerla y se la recomiendo. No esperen, como digo, que sea ciencia ficción, que sea distopía, que sea tema del clima, porque no es eso lo que trata esta novela. No sé si a mí me estafaron y me dieron una historia completamente distinta, que no me quejo porque estuvo muy buena. Pero es que no entiendo de dónde viene la categorización de ciencia ficción distópica ecológica. No la entiendo. Pero bueno, el último libro del que voy a estar comentando es Kodokushi o Muerte Solitaria de la poeta Ruth Baides. Es un poemario que estuve leyendo este mes. Saben que Ruth es una de mis poetas favoritas de la vida. Es probablemente mi poeta viva favorita porque es tremenda. Es tremenda esta mujer. Y como digo, Ruth es una poeta maravillosa, magnífica, increíble. Léanla si tienen la oportunidad porque es tremenda. En este poemario habla principalmente de la sociedad, ¿verdad? Ruth tiene su rama o su parte de comentario social y también de soledad. De ahí el título, ¿verdad? Muerte solitaria. Y de el ejercicio de la escritura. Estos son como los tres temas grandes de este poemario. Es que es tremendo. Esta mujer es tremenda. Como digo, para mí, la mejor poeta actualmente en Guatemala. Mi poeta viva favorita. Porque Ruth es simplemente tremenda. Tremenda, 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 tremenda. Tremenda. Sin más palabras que eso. Eso fue Kodokushi, Muerte Solitaria por Ruth Baides. Léanla, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Léanla. Y eso fue todo. Eso fue también todo el wrap-up de este mes. Eso fue todo lo que leí durante el mes de febrero. Una buena cantidad de libros, la mayoría bastante buenos. Ahí está, coméntenme otra vez su mejor lectura del mes de febrero o todo lo que les llamó la atención que leyeron durante el mes de febrero. Pero nada, ahí está. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar en este directo, escucharme hablar por todo este tiempo. Muchas gracias siempre por estar aquí, por escucharme un ratito y eso, nada. Hasta la siguiente.